Estos son los países latinos con las puertas abiertas en Estados Unidos. Una visa B pertenece a una categoría de visas de no inmigrantes emitidas por Estados Unidos a ciudadanos extranjeros que buscan ingresar por un periodo temporal, pudiendo demostrar que tienen tanto la intención como los fondos para volver a casa. Usando esta modalidad, te invitamos a conocer qué países de la región cuentan con mejor imagen y, en consecuencia, las 10 nacionalidades latinas más aceptadas en Estados Unidos. Así que sin más, comencemos. Costa Rica, una democracia sólida de más de 5 millones de personas con lazos profundos con Estados Unidos, es un socio importante y comprometido con las prioridades claves del gobierno norteamericano en la región, incluida la seguridad, la prosperidad, la gobernanza, democracia y los derechos humanos, y abordando las causas fundamentales de los problemas migratorios y el cambio climático. Costa Rica es, desde hace décadas, un destino importante para los jubilados y turistas estadounidenses, y se estima que antes de la pandemia del COVID-19, aproximadamente 120,000 estadounidenses, incluidos muchos jubilados, residían en el país, y más de 1.400.000 visitan Costa Rica anualmente. Así, los costarricenses se posicionan como la 10ª nacionalidad mejor recibida en Estados Unidos, con una aprobación de visas en 2020 de un 75.3% de las aplicadas. Costarricenses, cuando vas a Estados Unidos, ¿con qué intenciones lo haces? Comenta. Si bien puede parecer que Estados Unidos y Perú comparten un poco más que un hemisferio, la historia revela una larga lista de interacciones entre ambos países. Y al rastrearlos desde principios del siglo XIX, nos encontramos con la influencia estadounidense en la década de 1920 bajo el liderazgo del presidente peruano Augusto B. Leguía, o la estrecha presencia durante la modernización del país después de 1968. Y gracias a ello, aproximadamente 4.000 voluntarios del Cuerpo de Paz han prestado servicios en Perú desde 1962, y la nación norteamericana sigue siendo un destino principal para los estudiantes peruanos en el extranjero. Y es que en torno a estas buenas relaciones, y como 9º país en este ranking, se conoce que Perú recibió una admisión de visas del 75.9% durante el 2020. ¿Peruanos, peruanas, esperaban que su país estuviese en este ranking? Y a pesar de las disminuciones en el tamaño de la población durante la última década, los mexicanos, octavos en el ranking de nacionalidades más aceptadas en Estados Unidos, siguen siendo el grupo más grande de inmigrantes en esta nación, representando a alrededor del 24% de los residentes nacidos en el extranjero. Ya para 2019 se conocía que había alrededor de 10.900.000 personas nacidas en México viviendo en los Estados Unidos, pero esta población disminuyó en casi 780.000 personas, o un 7% entre 2010 y 2019, debido en parte a una mayor aplicación de la ley de inmigración y al fortalecimiento de la economía mexicana. Así, en los últimos años, la cantidad de mexicanos que salen de Estados Unidos ha superado la cantidad de recién llegados, aunque el país sigue siendo, de lejos, el principal destino de los emigrantes mexicanos, quienes observaron en 2020 como un 76.9% de las solicitudes de visa fueron aceptadas. Mexicano o mexicana que viste este video, ¿con qué intenciones te gustaría ir a Estados Unidos? Espero tus comentarios. Sí, Estados Unidos alberga hoy la mayor población de brasileños del mundo fuera de su país natal, con estudios reportando que la mayoría de los brasileños arriban a esta nación con un plan a largo plazo de pasar de 3 a 5 años trabajando y acumulando ahorros significativos. Los científicos sociales que estudian los patrones de migración, sin embargo, han notado que muchos brasileños viajan entre los dos países con más frecuencia que otros ciudadanos extranjeros, siendo un fenómeno que deja claro que aunque los brasileños encuentran oportunidades económicas en los Estados Unidos, estos tienen dificultades para romper sus lazos con Brasil.
A pesar de ello, el número de solicitantes de visa en Brasil casi se ha duplicado desde 2010 y en 2014, por ejemplo, se emitieron más de 1 millón de visas de no inmigrante, con una aprobación de estas en 2020 de un 77% para ubicarse en la 7ª posición entre las nacionalidades más aceptadas. Bolivia, en la 6ª posición, estableció relaciones con Estados Unidos en 1849, pero las decisiones de Evo Morales de expulsar al embajador tensaron las relaciones bilaterales entre ambos territorios hace algunos años. Para 2020, Estados Unidos designó a su primer diplomático en más de una década en Bolivia en un esfuerzo por normalizar las comunicaciones tras el mencionado ataque diplomático en el que se acusa a la potencia norteamericana de incitar protestas contra el gobierno boliviano. Y a pesar de estos desafíos, Estados Unidos mantiene una relación sólida y respetuosa con el pueblo boliviano, con quien trabaja mutuamente para promover los derechos humanos, así como iniciativas empresariales, culturales y educativas. Con ello en consideración, no extraña que en 2020 la aprobación de visas para turismo y otras actividades haya sido de un 79.7%. Bolivianos, para mí fue una sorpresa encontrarlos en este ranking. ¿Y para ustedes? Comenten. La Asociación Estados Unidos-Paraguay se basa en una larga historia de cooperación, intereses comunes y relación comercial bilateral. Y es que Paraguay ha sido un firme partidario del esfuerzo de Estados Unidos para mitigar la crisis en Venezuela. Además, es un socio fuerte en iniciativas hemisféricas contra el narcotráfico, protege los derechos de propiedad intelectual, combate el lavado de dinero, la trata de personas y otras actividades ilícitas. Así, Paraguay ha tomado importantes medidas para combatir la actividad ilegal en el área de la Triple Frontera, un área que comparte con Argentina y Brasil, algo fuertemente apoyado por Estados Unidos y que ha servido para mejorar su imagen con el gobierno del país norteamericano. Sí, todos estos esfuerzos han derivado en una admisión de visas que en 2020 fue del 83.2%, ubicándose en el 5º lugar entre las naciones latinas más aceptadas. Paraguayos, ¿esperaban que su país estuviese en este conteo y en la 5ª posición? La relación entre Estados Unidos y Panamá, cuarto en esta lista, ha sido históricamente positiva, a pesar de los contratiempos ocasionales durante los tiempos en que Estados Unidos todavía tenía el control del Canal de Panamá. En su momento, la nación centroamericana sintió que estaba siendo estafada económicamente y humillada políticamente como resultado de las condiciones unilaterales creadas que se gestaron. Hoy, Panamá tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina y el crecimiento económico ha promediado el 6% durante los últimos 15 años. Además, el sistema bancario del país sigue siendo sólido y apenas se ha visto afectado por los colapsos económicos regionales, lo cual ha llevado a Estados Unidos a permitir en gran escala la entrada de panameños al territorio, con una aprobación de visas en 2020 de un 84.7%. Panameños, cuando visitan Estados Unidos, ¿cuáles son sus intenciones? Ahí nos leemos. Desde principios del 2014, los chilenos han sido elegibles para viajar a los Estados Unidos sin visa por motivos de turismo y negocios. Y es que bajo el programa de excepción de visa, los ciudadanos de los países participantes son elegibles para permanecer en la nación norteamericana por hasta 90 días si cumplen con todos los requisitos necesarios. Sin embargo, a veces, incluso si un viajero chileno es elegible para viajar sin esta documentación, se les recomienda obtener una visa estadounidense que generalmente les permite permanecer en los Estados Unidos hasta por 6 meses. De esa forma, y tomando en consideración a los chilenos que solicitaron alguna visa especial para viajar, se conoce que el 88.5% de ellas fueron aprobadas, haciendo de esta comunidad los terceros en este ranking. Chilenos, ¿esperaban el primer lugar o ya vaticinaban un tercer puesto? Los leo. Entre todos los países latinoamericanos, Uruguay, en la 2ª posición de esta lista, es único por numerosas razones. Y es que en comparación con muchas otras naciones de las Américas, Uruguay tiene un ingreso per cápita bastante elevado, las tasas de desigualdad y pobreza son extremadamente bajas, la pobreza extrema en sí es prácticamente inexistente y la clase media es enorme en comparación con otros territorios, representando más del 60% de la población.
Y es que la economía de Uruguay ha tenido tanto éxito que en 2013 el Banco Mundial le otorgó el estatus de país de altos ingresos. Así, debido a la relación de larga data entre Uruguay y Estados Unidos y sus valores similares, no es nada sorprendente que el gobierno estadounidense considere a los uruguayos entre las ciudadanías mejor valoradas del mundo, con una admisión de las visas solicitadas en 2020 del 90.2%. Uruguayos, les hago la misma pregunta, ¿esperaban el primer lugar para ustedes? Argentina posee junto a Chile el pasaporte más poderoso de América Latina, algo que describe a la perfección la visión que tienen muchos países del planeta en esta nación sudamericana. Y por mucho que algunos no puedan entenderlo, a Argentina le precede cierto aire de prestigio y para Estados Unidos, esta nación representa la nacionalidad más aceptada de la región, con una aprobación en la aplicación de visas en 2020 que se estableció en un impresionante 97.03%, solo levemente inferior a la tasa de 97.93% del 2019, a pesar de los conflictos generados por el COVID-19. De esa forma, Estados Unidos y Argentina mantienen una relación bilateral basada en profundos lazos económicos e intereses compartidos que incluyen democracia y derechos humanos, contraterrorismo, Estado de Derecho, mejora de la seguridad ciudadana, infraestructura científica, energética y tecnológica, vínculos entre los pueblos y, por supuesto, educación. Argentinos contaban con que su país estaría entre el primer lugar. Ahora, ¿qué piensan de Estados Unidos? ¿Ha cambiado alguna percepción que tenían sobre este país con esta información? Los leo. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.